¿Y qué lleva consigo la electronegatividad? La electronegatividad lleva consigo la formación de las moléculas de los diferentes compuestos, sean estos compuestos de origen orgánico o sean estos compuestos de origen inorgánico. Ustedes en las primeras clases habíamos comenzado el estudio de la tabla periódica y sus propiedades. Y dentro de esto tenemos lo que son las propiedades de electronegatividad, de afinidad electrónica, de energía de ionización, del radio iónico, del radio atómico y del volumen atómico. Sin embargo, todas estas propiedades son importantes para el estudio de la química, pero una que trasciende, la que tiene mucho que ver en la formación de las nuevas moléculas, es la electronegatividad. Esta electronegatividad, como ya vimos en la clase anterior, ustedes pueden ver que tiene valores específicos entre cada uno de los elementos. Es así que habíamos visto que el elemento flúor es el elemento que mayor electronegatividad presenta. Este elemento flúor tiene un valor calculado experimentalmente de 4.0, en tanto que el cesio tiene un valor de 0.7, es decir, es el elemento con más baja electronegatividad, y en tanto que el flúor se convierte en el elemento con más alta electronegatividad. De tal manera que la diferencia que existe entre el mayor y el menor me da la posibilidad de establecer un margen que se llama rango de electronegatividad. Y en base a ese rango vamos a establecer nuestro estudio en lo que corresponde a los enlaces químicos. Y vamos a comenzar entonces, dice, ¿qué es un enlace químico? Los enlaces químicos son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos. ¿Qué quiere decir esto? Los enlaces, como la palabra lo indica, significa unión. ¿Unión de qué? Unión de átomos para formar moléculas. Sean estas moléculas simples o sean moléculas complejas. Tan simples como la formación del hidrógeno molecular gaseoso, que es el hidrógeno que encontramos en el aire, o tan complejas como la molécula de ADN, la molécula de glucosa, de sacarosa, etc. Para que los átomos se unan en un enlace químico, debemos tomar en cuenta los siguientes. Los átomos logran estructuras similares a los gases nobles más cercanos y ser eléctricamente estable. Esta conclusión es conocida como la regla del octeto. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes entenderán en el estudio de la tabla periódica los elementos de la familia 8A, es decir, aquellos que están en el extremo derecho de la tabla, en la familia 8A, como el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón, se llaman gases nobles o inertes porque la configuración electrónica de estos están llenas, están estables. De tal manera que, ¿por qué se ubican en la familia 8A? Porque presentan 8 electrones en su último nivel electrónico, a excepción del helio que solamente presenta 2. Pero este grado de saturación, sea de 2 o de 8, le da la condición de mantener una estabilidad. Y esa estabilidad es lo que se pretende a través de los enlaces químicos. Es decir, que mediante compartir, donar o ceder electrones, los átomos de la molécula logran estabilizar su octeto, es decir, su estabilidad electrónica. Estamos claros entonces, ¿no? ¿Qué quiere decir regla del octeto? Que lleguen a alcanzar la configuración electrónica que tienen todos los gases nobles, a excepción del helio. La regla del octeto, cuando se forma un enlace químico, lo que les acababa de decir, los átomos reciben, ceden o comparten electrones de tal forma que la carga más externa de cada átomo contenga 8 electrones. Y así adquiere la configuración electrónica del gas noble más cercano, es decir, por ejemplo, sea del neón, sea del argón, sea del criptón, del xenón o del radón. Depende de qué elementos químicos están participando en esa unión de enlace para que puedan formar esta estabilidad electrónica. La electronegatividad, como ya les decía, jóvenes, es una propiedad periódica fundamental en esto de la formación de enlaces. Recordemos que la energía de ionización y la afinidad electrónica y la electronegatividad
Los valores son útiles para predecir el tipo de enlace que se puede formar entre los átomos. Yo les decía, para poder trabajar en los enlaces, que tendremos la posibilidad de retroalimentar este tema en el próximo año, ya vamos por lo menos con los prerequisitos fundamentales de decir qué es el enlace, por qué se forman las moléculas, porque hay moléculas muy simples y hay moléculas muy complejas. Es justamente porque se establece una unión, se establece un enlace. Y la electronegatividad, que varía hacia la derecha en los periodos como mayor fuerza y a la izquierda más débil, y de arriba más fuerte y hacia abajo más débil en el caso de los grupos y familias, permite establecer que los enlaces químicos se formen de una manera tan sistemática capaz de que nosotros podamos diferenciar una molécula inorgánica, una molécula iónica, una molécula molecular o una molécula inorgánica como tal. De tal manera que nosotros podemos ver en este cuadro que les indico aquí en el cursor, dice electronegatividad. Determina el tipo de enlace que puede ser entre átomos iguales o entre átomos diferentes. No se olvide, jóvenes, pueden darse la formación de enlaces entre átomos exactamente iguales o entre átomos diferentes. La diferencia de electronegatividad es igual a cero cuando se trata de átomos que participan iguales. Por ejemplo, yo les digo hidrógeno con hidrógeno, o cloro con cloro, o nitrógeno con nitrógeno. Ahí, lógicamente, el valor de la electronegatividad es igual a cero. ¿Por qué? Porque los dos tienen exactamente igual. El enlace es covalente no polar, en este caso cuando es cero o llega hasta un margen de 0.4 la diferencia de electronegatividad. Repito, para que sea un enlace covalente no polar, la diferencia llega de 0 hasta 0.4 el rango de electronegatividad para que sea considerado como covalente no polar. En tanto que cuando hay átomos diferentes, como ustedes pueden apreciar aquí con el cursor, la diferencia de electronegatividad es diferente a cero. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, el HCl, que es el ácido clorhídrico, la diferencia irá desde 0 hasta 1.7 cuando se trata de covalente polar y mayor de 1.7 es iónico. Lógicamente, estos valores hay un poco de variación en los textos. Por ejemplo, diríamos que de 0.4 hasta 1.7 sería un enlace covalente polar y de 2.0 hasta 3.3 sería el iónico. Pero esto es indistinto. Estos valores que están puestos aquí en el cursor, estableceremos su explicación más científica el momento en que nosotros pongamos los ejemplos. Aquí nosotros tenemos los diferentes tipos de enlaces químicos, el enlace iónico, el enlace covalente, el enlace metálico. El enlace iónico se da entre átomos que tienen distinto tipo de electronegatividades. Por ejemplo, aquí tengo un metal y un no metal. Aquí tengo, por ejemplo, el cloruro de sodio, el NaCl, en donde el sodio es el metal y el cloro es el no metal. Ustedes pueden apreciar aquí unos signos positivo y negativo en el cloro, porque cuando estos se forman, se da por un acercamiento tal del electrón del sodio que le quita completamente el cloro porque tiene mayor fuerza. Por eso queda cargado negativamente. Queda cargado negativamente en un electrón, en tanto que el sodio tiene una carga positiva, lo que significa que queda con una pérdida de un electrón y queda cargado positivamente. En este tipo de enlaces iónicos se forman iones positivos llamados cationes y iones negativos llamados aniones. ¿Sí? Entonces, en el enlace iónico, repito, se da entre elementos totalmente distintos. Es decir, que si analizamos en la tabla periódica, habrá entre un metal y un no metal. En tanto que cuando se refieren a los enlaces covalentes, se comparten electrones. Aquí únicamente hay compartición, pero ojo, aquí puede haber cuando comparten entre elementos iguales, como el caso del oxígeno molecular, o elementos que tengan parecida electronegatividad.
que ya veremos después en ejemplos. Y lógicamente el enlace metálico se da entre átomos del mismo elemento, en este caso de los metales. Ejemplo, agregados de átomos de hierro. Por eso es que los metales como el hierro, como el oro, como el plomo, como el aluminio, son elementos que pueden ser dúctiles y maleables. Los metales tienen brillo metálico, tienen o son buenos conductores del calor y de la electricidad. Entonces, en términos generales tenemos que el enlace se puede clasificar en iónico o se llama también electrocovalente, el enlace covalente que puede ser covalente polar o covalente no polar. Y el enlace metálico que se da lógicamente entre elementos de los mismos agregados de iones positivos. ¿Estamos? Perfecto. Aquí vamos a comenzar viendo un poquito el enlace iónico. Ustedes pueden ver aquí el enlace iónico en un tipo caricatura. Por ejemplo, dice el héroe, el señor Cloro, que ustedes pueden ver aquí, arrebata a la señorita el electrón de manos del villano, señor Sodio. Entonces ustedes pueden ver aquí, y la señorita electrón lógicamente está siendo quitada por el cloro, por el héroe, ¿no? El villano le quiere sostener, pero no lo puede. Aquí tenemos la formación ya electrónica. Podemos decir un átomo de sodio dona un electrón a un átomo de cloro para formar iones sodio y cloro. Entonces, mis queridos chicos, ustedes pueden ver aquí que el enlace iónico, ¿qué es? Es que le quita el electrón definitivamente del metal para que éste quede cargado negativamente, en tanto que el metal quedará cargado positivamente. Por esa razón también se le llama al enlace iónico. Se lo llama también como enlace iónico o electrocovalente porque forma en agua cuando se disuelven este tipo de enlaces o de sustancias que tienen este tipo de enlace iónico, se disuelven completamente, 100% en el agua. Si yo tengo, por ejemplo, sal, la sal común que tenemos en casa, sal de mesa, y le cojo y le disuelvo una cucharita en el agua, vemos que se disuelve completamente. Entonces estamos viendo que los elementos, los compuestos que tengan enlace iónico se disuelven 100% en el agua. Por eso se llaman electrolitos fuertes, porque son capaces de disolverse completamente en el agua y son buenos conductores de la electricidad. En tanto que en los enlaces de los otros tipos que veremos en la siguiente clase, podemos ver efectivamente que esto va a ir cambiando. De todas maneras, voy a ponerles un ejemplo más del enlace iónico y ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí en el enlace iónico, metal más no metal me da un compuesto iónico, pero aquí como ustedes pueden ver con carga negativa y positiva. El sodio, si le ven aquí el sodio de un valor Z, que ustedes ya saben que es de número atómico, tiene 11 y tendría 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. ¿Qué significa? Que el nivel más externo atómico del sodio, que es el 3s1, al tener solo un electrón, este metal prefiere eliminar este electrón, que le quite este electrón para que atrás quede en el nivel electrónico 2, quede cargado con los 8 electrones. Si le ven aquí, 2 del S y 6 del P. Si yo sumo 2 y 6, me van a dar 8, lo que hace que se cumpla con el octeto. Pero ¿cómo cumple con el octeto este ion sodio? Cuando primero pierda este único electrón que tiene en el tercer nivel. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, dice el sodio menos un electrón es igual a sodio positivo. ¿Por qué? Porque ha perdido un electrón. En tanto que el cloro de número atómico 17 dice 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p5. ¿Qué le beneficia aquí al cloro? Si ustedes pueden ver en el nivel 3, en el nivel electrónico 3, yo tengo 2 en S y 5 en P. ¿Qué le resulta más fácil al cloro? Perder los 7 electrones para quedarse con los 8 del segundo nivel o ganar un electrón del sodio para que pueda formar esa molécula. Como ustedes pueden ver aquí dice más 1. ¿Qué quiere decir?
que este va a ganar un electrón. Y consecuentemente, al ganar un electrón, como ustedes pueden ver aquí, el cloro queda cargado negativamente. Y los dos, felices y contentos, dicen, muy bien, vamos a formar la molécula de cloruro de sodio, pero que me cedas, donde haya transferencia de ese electrón único que tiene el sodio en el último nivel hacia el cloro. ¿Estamos? Entonces ustedes pueden ver aquí sodio positivo y cloro negativo. Catión sodio y anión cloro. Queridos jóvenes, estos compuestos iónicos son compuestos sólidos, se presentan a nivel de laboratorio y en la naturaleza como compuestos sólidos, tienen pesos distintos dependiendo del compuesto. Sus puntos de fusión son extremadamente altos. ¿Qué quiere decir? Que para que el sólido se haga líquido, en este caso, por ejemplo, el cloruro de sodio, necesita aproximadamente de 800 a 900 grados centígrados para que pueda fundirse. Entonces, estos compuestos iónicos tienen puntos de fusión muy altos. Y por lo tanto, esto hace que se presenten en su estructura molecular en forma de cristales. De tal manera que, jóvenes, ustedes en las actividades que tienen que cumplir y que se encuentra subido en la plataforma en la parte de archivos, ahí su trabajo va a consistir en realizar una indagación referente a van a investigar acerca de enlaces producidos en moléculas gigantes. Esta indagación es importante que ustedes lo hagan en cualquier buscador de internet. Ustedes van a poder encontrar moléculas gigantes como está puesto ahí el diamante, el grafito y el fullereno. Ustedes van a realizar esta indagación, cómo se encuentran estos de la naturaleza, cómo es su estructura química, por lo tanto tienen que graficarle. Son estructuras gigantes, macromoléculas, y lógicamente ustedes van a hacer ese proceso, ¿no?, de indagación, van a hacer esa investigación tal para diferenciar las estructuras químicas que se da entre el diamante, el grafito y el fullereno. Estos, a pesar que tienen sus nombres distintos, pertenecen a un solo átomo que se llama el átomo de carbono, sino que el átomo de carbono puede presentarse en estas tres formas alotrópicas de la naturaleza. ¿Qué significa esto de alotrópica? Que puede presentarse un mismo elemento en varias formas y cómo se combina y cómo se enlaza para formar estas macromoléculas. Tenemos entonces el diamante, el grafito y el fullereno. Ahora reflexionemos, veamos por qué estas macromoléculas, por qué al ser este mismo elemento presentan condiciones distintas. Por ejemplo, ahí está puesto en las actividades realizar una reflexión importante de una pregunta que los científicos siempre se han hecho e investigan y tratan de dar aclaratoria a esto, y ahora ustedes se van a convertir en estos investigadores muy reflexivos que necesitamos ahora. ¿Por qué el diamante únicamente puede ser rayado por otro diamante o el diamante únicamente puede cortar a otro diamante? Esa es la pregunta que ustedes mediante esta indagación van a realizar. Espero, mis queridos jóvenes, que esta primera parte de enlaces químicos esté claro. Esperemos que en las próximas clases podamos ver ya lo que son los otros tipos de enlace, y en el primero de bachillerato, que tendré el gusto de ser su profesor también, ya irnos a la parte experimental y a hacer ejercicios más específicos de estos temas. Ustedes conocen que a nivel de décimo de básica hemos comenzado a ver conocimientos previos relacionados a la química, pero estoy muy convencido que ustedes lo van a hacer de la mejor forma. Les agradezco, mis queridos chicos, cumplan su actividad, hágalo a mano con esfero de azul y rojo, otros colores que quieran hacer para presentar, y no se olviden las imágenes de enviarme a mi correo electrónico. Tengan ustedes un lindo día, jóvenes. Este trabajo tiene que estar presentado hasta el final del día. No se olviden, ¿no? Chao, chicos, que les vaya muy bien.